Cuando uno se sumerge en ciertas historias, se da cuenta de que la realidad supera con creces cualquier ficción. No es una frase hecha, es así. Y el caso de Elizabeth así lo demuestra. Elizabeth, una joven sencilla, londinense, que en el año 2009 tenía 22 años, conoció por primera vez a Robert, que le sacaba 10. Robert tenía 32. Y entre ellos surgió un flechazo que les hizo emprender el camino de ir conociéndose poco a poco. Pronto se enamoraron, se compenetraban perfectamente, hasta el punto de que 2 meses después de haberse conocido, decidieron irse a vivir juntos. Elizabeth se enfrentó antes a tensas discusiones con sus padres, porque sus padres, quizá por esa experiencia, ¿no?, que tenían y por ese amor a su hija, lógicamente, le decían a Elizabeth: hija, tú eres muy joven todavía, tienes 22 años, piénsatelo bien. Y al mismo tiempo, algo no les encajaba en Robert. Detectaban algo que no les gustaba. Pero Elizabeth, enamorada, ciegamente, nunca mejor dicho, hizo al final lo que quiso y se fue a vivir con Robert. Tenía en ese momento un buen puesto de trabajo, bien remunerado, y le permitió alquilar un piso y hacer frente a todos los gastos. La cosa fue bien al principio. Había amor, había entrega, había compromiso. Pero 3 meses después empezaron a detectarse los primeros síntomas de que algo no iba bien. Robert le había prometido a Elizabeth que iba a conseguir un buen puesto de trabajo, pero eso nunca se materializó. La realidad es que Robert vivía a costa de lo que Elizabeth trabajaba. Pero esto no era el problema. El problema estaba teñido de oscuro, de tenebroso. Para colmo, Robert empezó a salir por las noches, llegaba a su casa a altas horas de la madrugada, ebrio, un día tras otro. Trajo a su casa a 4 amigos que empezaron a increpar a Elizabeth, a reírse de ella, a burlarse, a faltarle el respeto. Esto era cada vez más insostenible. Robert, en lugar de salir en su defensa, parecía que le reía las gracias a estos amigos. La presencia de estos 4 amigos se fue acrecentando cada vez más en esa casa, y Elizabeth, cuando se iba a trabajar, era como que salía de una cárcel. Y cuando regresaba a su casa, en una ocasión, se encontró colgados de las paredes unos cuadros que representaban imágenes macabras y tenebrosas. Imágenes que estaban rodeadas de cruces invertidas, velas negras, restos de rituales satánicos desperdigados por el suelo. Esa era la escena que Elizabeth se encontraba cada vez que volvía a casa. Ella en ese momento no era consciente de todo lo que había detrás. La convivencia era cada vez más difícil. Elizabeth se sometía a gritos, a insultos incluso, a agresiones físicas por parte de Robert y sus amigos, hasta el punto ya de que no podía más. No podía más y acudió a la persona con quien más confianza tenía, quizá, su tía materna. Y su tía materna, viendo la situación, le recomendó que visitara al padre Brendan, un amigo suyo, experto en sectas satánicas, un sacerdote que en aquel momento tenía 76 años, residía en Irlanda, más de medio siglo de sacerdocio, 25 años expulsando demonios, un hombre con una dilatada experiencia. Elizabeth no se lo pensó y viajó a Irlanda a conocer a este sacerdote, poniéndole como excusa a Robert que viajaba por tema de trabajo. Lo primero que el padre Brendan tuvo que hacer cuando vio a Elizabeth fue calmarle los nervios, porque esta jovencilla llevaba una ansiedad exagerada en su interior. Una ansiedad producida
por noches de insomnio, fruto de pesadillas constantes que ella tenía, que no le dejaban descansar, y fruto también de esa situación que estaba viviendo, insostenible en su casa. Pero es que además, en los últimos momentos, faltaba al trabajo porque no se sentía bien. Es decir, su vida se había ido a pique. El padre Brendan, conociendo la historia de Elizabeth, vio claro que esta mujer, esta chica, esta joven, tenía que someterse a exorcismos. Y fue así como fue exorcizándola. Estuvo durante 6 meses, una sesión semanal, recibiendo exorcismos, tras los cuales se quedaba más tranquila. El padre Brendan, viendo que para Elizabeth era difícil desplazarse con frecuencia a Irlanda, le recomendó que visitara también a un amigo suyo, sacerdote, que vivía en Londres, y este sacerdote también la fue exorcizando. Y el padre Brendan y este sacerdote, lo primero que le recomendaron a Elizabeth fue que retomara la vida de fe. Empezó así a rezar el Santo Rosario con frecuencia y se sentía protegida. Empezó a asistir a misa, empezó a rezar profundamente, a encomendar su vida a Dios. Y poco a poco, toda esta vida de oración, de sacramentos, unida a esas oraciones y esos exorcismos, fue haciendo que Elizabeth recobrara en su interior esa paz que Robert le había quitado. Pero os preguntaréis por qué el padre Brendan vio claro que Elizabeth tenía que someterse a exorcismos. Pues porque todos esos actos demoníacos que Robert y sus amigos estaban llevando a cabo repercutieron negativamente en Elizabeth, y eso rápidamente lo vio el padre Brendan. Cargado de gran experiencia, detectó que Elizabeth tenía aversión a lo sagrado y que tenía además malestar físico en general, dolores permanentes, sobre todo en articulaciones de piernas y brazos, pero también de espalda y de cabeza. Todo eso, sin lugar a dudas, era ese impacto negativo que el demonio estaba vertiendo sobre esta joven de 22 años. Esos exorcismos la fueron conduciendo a su estado normal, natural, a esa paz de Dios que le iba reconfortando, pero en ella todavía continuaba esa ansiedad. ¿Por qué? Por ese miedo a que Robert y sus amigos la descubrieran que estaba acudiendo a Dios, que estaba rezando, que estaba yendo a misa. ¿Y por qué ese temor? Pues porque a esas alturas Elizabeth ya había confirmado que ellos pertenecían a una secta satánica de cuyas perversas influencias ella era víctima. Tenía mucho miedo a las represalias de Robert y sus amigos y decidió telefonear al padre Brendan para pedirle consejo. Este la animó a preparar muy astutamente la huida, ayudada por su abogada y la policía local, y gracias a Dios y a la Virgen, todo transcurrió maravillosamente. Pudo por fin escapar de esa cárcel, regresando sana y salva con sus padres. Y después de eso comenzó una nueva etapa en su vida, de paz y alegría. Y desde entonces, durante todo este tiempo, reza a diario varios rosarios y frecuenta la Eucaristía y la confesión. Una historia de muchas, queridos amigos, pero una historia que nos muestra realmente la importancia de este tema, de no eludirlo, de no tomarlo como algo ficticio o fantasioso. El demonio existe, pero la esperanza que nos queda es que Dios es más fuerte, es más poderoso. Y esta historia lo que nos muestra también es la importancia de la familia, los consejos de los padres, consejos que están cimentados primero en el amor y luego en la experiencia. No hay mal que por bien no venga, nunca mejor dicho, porque a raíz de este mal, Elizabeth se ha dado cuenta de lo más grande,
de que hay que vivir en presencia de Dios. Ese es el mensaje central de esta historia. Os espero en un episodio más de Micrófono Abierto. Hasta pronto.